Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... Ya estamos con lo de las clases. Ese es el que es la cuestión. El pueblo. Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Nada es eterno. Todo tiene un nacimiento, un origen, un punto de no retorno, a partir del cual ya nada será igual. Los sistemas sociales de dominación, al igual que los seres vivos, nacen, crecen, evolucionan, se reproducen y mueren. Y como todos los sistemas sociales de dominación, el capitalismo tuvo un nacimiento, un punto a partir del cual su lógica comenzó a encadenar al resto de elementos que componían la sociedad. Esta semana vamos a ahondar en los orígenes del capitalismo, en su gestación como forma de producción y en los procesos que lo acompañaron: cercamiento de tierras, destrucción de los sistemas comunales, mercantilización de la tierra, del trabajo y de los medios de producción en general, la afirmación de la propiedad privada, la transformación y afirmación del Estado como gendarme de ese nuevo sistema de dominación, porque esos dos pilares que han conformado lo que llamamos modernidad, el capitalismo y el Estado moderno, siguieron historias paralelas, pero estrechamente vinculadas, mutuamente dependientes. La construcción y afirmación del Estado moderno, ya con capacidad de monopolizar la violencia, controlar y regular vastos territorios y a sus poblaciones, es la historia de la consolidación del capitalismo como modo de producción, como régimen de propiedad, como relación social, como sistema de dominación. Esas dos historias son el esqueleto que han conformado los últimos 5 siglos. Imaginémonos una vez más a esos dos campesinos que se encuentran de repente con el Estado, al que no conocían, y este les dice que ahora todo ha cambiado. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey.
No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... Estamos con lo de las clases. Ese es el que es la cuestión. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Se necesitaba un marco institucional favorable al mercado, es decir, a que hubiera una libre movilidad del factor tierra, del factor trabajo y del factor capital. De manera que lo que hicieron las revoluciones liberales fue crear ese marco. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. Se llevó a cabo, como le he dicho antes, un cambio institucional que dio libertad a los factores productivos. La tierra se convirtió en una mercancía, unas reformas agrarias, una supresión de derechos jurisdiccionales, la supresión de los gremios, la supresión de las aduanas interiores, la liberalización del comercio exterior, la creación de leyes que permitían el mercado. El realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Presentan la realidad como si fuese algo neutral, dado por la naturaleza, cuando es la construcción que ellos mismos han alimentado con el propósito expreso de ratificar sus privilegios y sus intereses. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. La producción masiva de bienes de consumo, el mercado libre de mano de obra, el incremento inédito de la producción de alimentos, el proceso de urbanización y la radical redistribución espacial de la población, entre otros muchos aspectos característicos del capitalismo industrial, no hubieran sido nunca posibles sin una serie de profundas transformaciones estructurales ocurridas en las áreas rurales de Europa Occidental. Esas transformaciones agrarias se inician con la crisis secular del feudalismo tardomedieval, pero alcanzan su apogeo en los siglos transicionales de la temprana modernidad. El capitalismo agrario aparece, pues, como un requisito necesario para la consolidación del moderno sistema industrial. Tenemos al otro lado del teléfono a César Roa Llamazares, economista y autor del libro La República de Weimar, manual para destruir una democracia, del que ya hablamos con él hace un par de temporadas. Pero más recientemente ha publicado Historias de la lucha por el común. César, bienvenido de nuevo a La Linterna de Diógenes y muchas gracias por atendernos. Es que ricasco, Arcaid, encantado de estar con vosotros. Bueno, el tema que te he propuesto, como te comentaba antes, es muy complejo. No en vano ha sido motivo de debate por sociólogos, historiadores y economistas durante décadas. Espero que al menos nos tiempo a dar unas pinceladas sobre ese proceso que transformó el ámbito rural en determinadas regiones de Europa Occidental, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII, y que además tuvo importantes consecuencias para la transición hacia ese modo de producción capitalista. Vamos a hablar de conceptos que a algunos oyentes les sonarán, como acumulación originaria, mercantilización del campo, procesos de cercamiento de tierras comunales y demás. Para empezar, quizás debamos entender un poco por encima cómo era el campo durante el periodo preindustrial.
¿Cómo eran los derechos de propiedad? Porque no eran muy diferentes, o eran muy diferentes a la propiedad privada que fundamenta el capitalismo, ¿no? Bueno, es decir, es una pregunta que es complicada porque, bueno, pues decir, prácticamente no es que los derechos de propiedad fuesen distintos de un país a otro, de un continente a otro, sino es que a veces podían ser distintos de un pueblo a otro, o sea, porque pensar que, bueno, que estamos hablando de derechos consuetudinarios, o sea, de derechos fijados por la costumbre. Pero efectivamente estamos hablando de sistemas de propiedad comunal o si queréis un término quizá más preciso, de copropiedad compartida. Entonces, bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, porque insisto que depende mucho de un poco de la situación geográfica, de condiciones climatológicas, condiciones culturales, sí podemos decir una serie de cosas. O sea, las culturas o las comunidades agrarias anteriores a la expansión del capitalismo en el campo necesitaban bienes comunales, necesitaban una serie de bienes que no son apropiables individualmente, que no son monetizables y sobre todo que no son reproductibles. Esta es como un ejemplo que viene a la mente, pues por ejemplo son los bosques. O sea, un bosque evidentemente no solamente tiene una importancia fundamental, o sea, pues como la fuente de alimento para el ganado, de alimento también para las personas, también tiene una cosa importante que en España la padecimos durante las desamortizaciones, que bueno, que es el hecho de que la vegetación frondosa sirva de barrera natural contra las riadas y por lo tanto sea un mecanismo para evitar la erosión del suelo. Si me permites una pequeña cosilla, o sea, me acabo de centrar un momento en el papel de estos bienes comunales como, digamos, como un valor o que pueden prestar un poco a la colectividad. Pero hay otra cosa que yo creo que es importante tener en cuenta, que es desde el punto de vista del conocimiento, las enormes ventajas que presentaban este sistema de bienes comunales. Me explico, de propiedad comunal o de propiedad compartida, como queráis llamarlo, que es el siguiente. Cuando en las agriculturas de subsistencia, y eso es prácticamente toda la agricultura anterior al capitalismo, es decir, una serie de comunidades que producen exclusivamente para sí mismas, pues estas comunidades, la gente, o sea, el campesinado aprende un poco a manejar los utensilios, a labrar la tierra, todas las actividades agrarias, un poco por la imitación de los padres, la imitación de los mayores. A veces es simplemente, o sea, viendo cómo se hacen los gestos y cómo los mayores le dicen esto no se hace así, esto se hace de esta otra manera y tal, se aprenden esas cosas. Entonces, por la propia costumbre, por una, si quieres, inercia, por esta imitación, se pueden aprender las actividades, las tareas agrarias básicas. Lo que pasa es que para ser un buen agricultor, yo diría que hay que ser un buen investigador empírico. Es decir, hay que prestar atención a una serie de detalles muy dispersos, es decir, para saber pues cuándo va a hacer buen tiempo, cuándo es cuál es el buen momento para hacer la siega, cuándo es el buen momento para abrir. Entonces pasa una cosa, que digamos una educación basada exclusivamente en la imitación, pues te puede servir perfectamente cómo manejar los aperos, cómo hacer las labores, pero esta cuestión, digamos, de saber cuál es el momento exacto, pues no es asequible a todos los hogares, salvo con aquellas instituciones comunales en las que se ponga en conocimiento común, pues, digamos, ese conocimiento que es fundamental y que normalmente han adquirido, pues, digamos, aquellos miembros de la comunidad más acostumbrados a manejar palabras y a reflexionar sobre el ambiente que le rodea. Entonces, prácticamente en todas las comunidades agrarias, yo me atrevería a decir de todos los continentes y de todo el mundo, existen figuras como son los concejos comunales, donde se deciden una serie de cuestiones que son vitales para la comunidad. Y en estas reuniones son fundamentales, bueno, por una parte como mecanismo de regulación de esos bosques, de esos pastizales que son vitales para la supervivencia de la comunidad, pero también para poner en común un conocimiento que es fundamental para la realización correcta de las actividades agrarias.
El feudalismo fue un orden social característico de Europa que regulaba las relaciones entre señores y vasallos, entre la nobleza de sangre y el campesinado. Unas relaciones marcadas por responsabilidades recíprocas, desiguales pero recíprocas, sancionadas por la costumbre y, como siempre, por la propia relación de fuerzas. Así, un determinado señor podía esperar y exigir de los campesinos que estos trabajasen sus tierras determinados momentos del año, o exigirles parte de lo producido en forma de tributo o impuesto. Este sistema de dominación, bajo el que la clase dominante mantenía su posición, se reproducía bajo inestables equilibrios. Si bien estas relaciones se fueron relajando con el paso de los siglos, o si preferimos, los derechos de los señores sobre los siervos fueron cada vez menores, por su propia incapacidad de imponerlos. Por otro lado, estaba el régimen de campos abiertos, de uso colectivo por las comunidades, sistemas comunales que incluían bosques, leña, agua, que eran gestionados y usados por la comunidad de forma colectiva, basándose en sus propias normas y regulaciones. Pero ni siquiera las tierras individuales, incluyendo las de las élites rurales, eran de libre disposición individual, puesto que existían derechos de paso, de pastoreo, de recolección en determinados momentos del año. En este contexto, aun existiendo la amenaza del uso de la violencia para arrebatar parte de lo producido, la población disponía de los medios de subsistencia a su alcance. En este sentido, los sistemas comunales de gestión de los recursos son una constante en la historia humana, no solo de Europa, sino en Asia, América, África o Australia. En el caso europeo, la nobleza feudal basaba su poder en su capacidad de exigir, bajo la amenaza de la fuerza, contraprestaciones a los campesinos, en forma de impuestos u otras obligaciones para mantener su nivel de vida. Sin embargo, no tenían capacidad de expropiar esas tierras, esos medios de producción. Es más, en los siglos XVI y XVII apenas tenían capacidad de obligarles a aumentar dicha exacción de lo producido si los precios aumentaban, o a aumentar la productividad si querían enriquecerse, puesto que no tenían control sobre esas tierras, sobre esos medios de producción. Bajo este contexto, es fácil entender que las élites de ese sistema no podían ejercer ninguna coacción económica sobre el campesinado, puesto que éste ya disponía de lo necesario para la vida. La coacción se realizaba en forma de violencia o amenaza de violencia. Claro que la capacidad de esas élites de ejercer esa violencia era limitada y no podía extenderse por grandes territorios. ¿A qué hace referencia el concepto de acumulación originaria? El concepto de acumulación originaria es un concepto que bueno, Marx enuncia de una manera brillantísima, si no recuerdo mal, en el capítulo 24 del Capital. El concepto de acumulación originaria viene a decir que, bueno, pues, es decir, de algo en contra de unas visiones que, bueno, ideológicas que ahora están muy extendidas entre, lo que podríamos denominar la ideología dominante. Pues esta manera de ver el mercado y ver el Estado como dos instancias separadas que no tienen absolutamente nada en común, no es así. Es decir, a veces, es decir, de motu propio, unas comunidades campesinas que más o menos tienen una serie de necesidades cubiertas no tienen ninguna necesidad de, digamos, vender a unos mercados anónimos que no conocen de nada y en los que no tienen contactos. Necesitan, por así decirlo, un empujoncito por parte del poder político.
político. Hombre, un empujoncito o empujón, para decirlo de una manera más gráfica, insisto, procede del propio Estado, del poder político. Y en lo que se trata, pues hombre, se trata de separar a los productores directos de la tierra de sus medios de trabajo, de manera que no les quede otro elemento que vender para un mercado. Hay un antropólogo anarquista que ha sido uno de los grandes pensadores de Occupy Wall Street, o cabecillas en función de cómo se viera, que es David Graeber, exactamente, que tiene unas reflexiones muy interesantes sobre esta acumulación de originaria desde otro punto de vista. Graeber plantea lo siguiente, es decir, dices, bueno, es que cuando un acto que en principio podrías decir que es técnico, que es neutro, que es, pues, por ejemplo, fijar una moneda como unidad de valor legal y sobre todo unidad en la que se tienen que pagar los impuestos, tiene unas consecuencias enormes, yo diría trágicas, sobre, por ejemplo, las comunidades campesinas. Antes, cuando digamos un pueblo tenía que pagar unos impuestos y esos impuestos los podía pagar en especie, pues con unas gallinas, con unos cerdos, con trigo, con lo que fuese, bueno, pues no tenía que integrarse en un mercado. En el momento que tiene que hacerlo con una moneda externa, entonces, bueno, pues tiene que producir para ese mercado y vender una serie de productos o su propia fuerza de trabajo, el precio que sea, para conseguir aquello. Y este proceso, bueno, y pasa una cosa, o sea, digamos que el mercado necesita al Estado para que empuje a que los productores se conviertan en proletarios, por así decirlo, y también, por otra parte, el Estado necesita a ese mercado, bueno, pues para producir una serie de bienes con los que originariamente abastecer y fortalecer unas fuerzas armadas. La afirmación de la propiedad exclusiva, es decir, excluyente, privada, frente a la multitud de derechos de propiedad sobre los que descansaba la sociedad europea precapitalista, fue un proceso largo y violento que se inicia con los procesos de cercamiento y expulsión de tierras, pero pasó también por los códigos jurídicos que aseguraban dicha propiedad privada. Dicho de otra forma, el Estado moderno, que se estaba construyendo en la temprana modernidad, para desarrollar dicha construcción, necesitaba hacerse con el monopolio de la violencia, lo que implicaba, a su vez, mantener costosos ejércitos, lo que también implicaba la necesidad de ingresos crecientes, para lo que necesitó apoderarse literalmente del territorio, es decir, controlar amplios territorios mediante el empleo de la violencia. Uniformar los territorios, transformar los regímenes de propiedad y establecer una legislación común fueron procesos necesarios para la construcción del Estado moderno, al mismo tiempo que eran procesos necesarios para el establecimiento del capitalismo. El Estado ayudó así a las clases señoriales a apropiarse de las tierras, al mismo tiempo que éstas mantenían económicamente al Estado. Esta desposesión de la población campesina de las tierras permitió la primera gran apropiación de los medios de producción, la primera acumulación de capital que iniciaría ese círculo interminable que funda el capitalismo. Ese proceso es lo que se denomina acumulación originaria. En este sentido, este concepto de acumulación originaria no estaría relatando Marx una violencia originaria, ¿no? Que sería una expropiación de los campos, ¿no? Mediante cercamientos y demás, ¿no? De expropiación de los medios de producción.
Sí, bueno, evidente, por supuesto. Es decir, esto es un proceso que no ha sido nunca pacífico, es decir, una comunidad que insisto, que tiene más o menos no quiero que en ningún momento caer unas visiones idealistas ni nada por el estilo, pero evidentemente pues una comunidad que más o menos tiene una serie de necesidades cubiertas y que no necesita, insisto, y que no necesita, digamos, meterse en unos mercados o en un mercado anónimo que no controla, pues evidentemente tiene que haber una serie de una fuerza pública que ubique a la gente a que así lo haga. Es decir, Marx estudió concretamente el caso de la acumulación, de la destrucción de la propiedad comunal sobre finales del siglo XVII, siglo XVIII. Luego podemos hablar un poco del modelo agrario británico. Y si me permitís muy brevemente, la agricultura, digamos, del norte de Europa era lo que se llamaba una agricultura de un sistemas de cultivo de rotación trienal, es decir, que durante un tiempo en la tierra se cultivaba un cereal de invierno, que normalmente solía ser trigo. Había también un cereal de primavera, que normalmente era cebada, y luego se dejaba la tierra en barbecho, es decir, que en barbechos que la tierra no estaba cultivada. Entonces uno podría decir desde una óptica, si quieres, muy limitada o muy tecnocrática, dices, pero es que la tierra está sin cultivar, o una tercera parte de la tierra está sin cultivar durante periodos que podían llegar a ser 15 meses consecutivos. Y dices, sería más efectivo, y entonces había otros sistemas de rotación de cultivos, como los cuatrienales, o el modelo Norfolk, que fue el que se puso en práctica en Inglaterra durante el siglo XVII, que dices, son más productivos porque tienen toda la tierra cultivada durante todo el año. El problema y uno diría, eso es el progreso, ¿no? Pero es que estos sistemas de rotación trienal con barbecho, como comentaba antes, tenían una ventaja que desde el punto de vista social es fundamental. O sea, que eran terrenos que cuando estaban en barbecho podían permitir el paso del ganado del pueblo para que pastase ahí libremente. Entonces, esta tierra era fertilizada por las deyecciones del ganado, y eso permitía, el hecho de que hubiese unos territorios, unos pastizales comunales, permitía que las familias más pobres pudiesen tener una vaca o dos o pudiesen tener una vaca para su uso personal. En el momento que tú tienes un sistema de rotación cuatrienal más complejo, donde la tierra está cultivada, para evitar que entre el ganado, evidentemente tienes que cercarlo. Pero claro, los grandes perjudicados de ese proceso van a ser precisamente las familias más modestas que tenían aquello. Y claro, evidentemente, estos procesos de cercamiento eran precisamente aquellos hogares que más necesitaban de bienes comunales para su subsistencia los que se opusieron más ferozmente a este sistema. Otro gran historiador que ha estudiado la cuestión de los cercamientos es Edward Thompson. Es decir, yo citaría obras como la economía moral o no me acuerdo cómo se tradujo en español, que se llama Whigs and Hunters, o sea, liberales y cazadores, pero no me acuerdo la ley negra. Exactamente. Pues evidentemente Thompson comenta una cosa: nunca se ha enviado más gente a la horca precisamente que durante el siglo XVIII, que coincide precisamente con el apogeo de los cercamientos. Y evidentemente estos códigos draconianos de defensa de la propiedad privada eran precisamente un mecanismo de represión de todos aquellos perdedores de estos procesos de modernización de la agricultura que no estaban dispuestos a resignarse. Volviendo un poco, para situar un poco a los oyentes, nos has comentado, estamos hablando de esos, diferentes derechos de propiedad, ¿no? Que recuerdo que hace un par de años, cuando tratamos el tema de los sistemas comunales en el programa, creo que fue
Lana Beasain, historiador de la economía de la Universidad de Navarra, con el que hablamos, nos puso el ejemplo de que era sus derechos de propiedad eran como una llave, ¿no? Bueno, como un juego de llaves, ¿no? Sí. Diferentes llaves, ¿no? Con diferentes derechos de propiedad, en el sentido de que no, digamos, los diferentes pastos, el uso de tierras, el uso de diferentes bienes, pues bueno, no eran, digamos, el reducto único de una única persona. Es decir, primero estaban los campos abiertos, ¿no? Que nos has comentado, eso de uso directamente comunal. Luego podían estar las propiedades más individuales, pero que en determinados momentos del año o bajo determinadas circunstancias podían también ser usados, ¿no? Como pasto y demás por el resto de la población. Y en este contexto en el que se empiezan a realizar las enclosures, ¿no? Los cercamientos, ¿no? Que, digamos, en este caso, como nos has comentado, el Estado inglés, ¿no? Tuvo una vital importancia, ¿no? Se empiezan a acercar tierras, ¿no? Y se empiezan a transformar esos derechos de propiedad, digamos, ese juego de llaves, ¿no? De múltiples derechos, y se empiezan a convertir en la propiedad privada, ¿no? Que conocemos hoy en día, lo que terminaron llamando algunos, digamos, filósofos y intelectuales políticos del siglo XVIII y XIX la propiedad absoluta, propiedad perfecta, ¿no? Que era reducir ese juego de llaves a uno solo, ¿no? De derecho absoluto, ¿no? De alienación, de venta, de compra y demás. Esos cercamientos, claro, como nos has comentado, provocan primero que las propiedades individuales de los señores, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ya no podían pasar, ya no podían utilizarlos, ya no podían entrar, aunque fueran los determinados momentos que antes se permitía, ¿no? El resto de la población, y incluso las tierras comunales también iban desapareciendo, ¿no? Con lo cual la gente, de alguna forma, se veía obligada a acudir al mercado, ¿no? Sí, evidentemente eso era la lógica que estaba. Si no te diría a lo mejor que era el proceso de, digamos, que se había una inteligencia única, pero evidentemente esa fue la consecuencia directa. Es decir, comentabas, si me permites un poco, bueno, yo creo que no sé si fue tanto en Euskadi, pero en Navarra, por ejemplo, durante el siglo XIX, otro fenómeno parecido que fue la historia cuando comentabas esto de la propiedad comunal frente a una propiedad absoluta. Durante el siglo XIX en Navarra hubo lo que se llamaba el problema corralicero. Es decir, una serie de campos que, bueno, pues que en principio los ayuntamientos cedieron, pero no cedieron la propiedad, no vendieron la propiedad, vendieron una serie de derechos de uso que se llamaban es decir, que eran los derechos de vuelo vamos, digamos que eran unas tierras que se privatizaron, pero de una manera, según el ayuntamiento entendió que dice, nosotros vendemos unos derechos para permitir que paste el ganado, pero se entendía que bueno que el resto de habitantes del pueblo tenía derecho a seguir aprovechando esas tierras. El problema es que con los códigos burgueses que se iban a generalizar durante todo el siglo XIX se consideraba que aquello no. Es decir, no era así, que esas tierras eran propiedad absoluta del propietario, y que por lo tanto no tenía esas obligaciones que había tenido en otras épocas. Y evidentemente, bueno, pues la cuestión de proletarización está ahí. O sea, si tú, bueno, pues tienes un bosque y en ese bosque puedes conseguir lo que en León se llama el gamallo, o sea, es decir, las hojas de robles para alimentar el ganado durante el invierno, puedes conseguir bellotas para los cerdos y puedes también conseguir la caza, pues evidentemente no tienes, digamos, que ofrecer tu fuerza de trabajo al mejor postor, porque tienes una independencia que, insisto, no es en contra de una visión ideal de la ideología liberal o neoliberal, pues no surge únicamente de que tú tengas una parcela, sino que surge efectivamente de que hay una serie de bienes comunales que precisamente por el hecho de ser comunales te garantizan tu independencia. Quizá el caso, digamos, de donde, bueno, pues esta presión, o sea, para una proletarización, o sea, en el campo, bueno, pues un caso clarísimo fue precisamente en África mismamente, o en la India, es decir, y fue además no solamente ya la destrucción de los bienes comunales, sino también un factor que a mí me parece muy importante, que fue el hecho de que el Estado colonial dictaba una serie de impuestos y exigía que esos impuestos no se pagasen en monedas de uso local o de uso cotidiano o en especie, sino en libras, o sea, en unas monedas
que no eran de curso, no era de uso habitual para las comunidades. Entonces, efectivamente, si tú tienes una deuda que tienes que saldar en impuestos, la primera consecuencia es que tú tendrás que recurrir a usureros locales, pues sea para que te adelanten el dinero hasta que se produzca la cosecha. Una vez que se produce la cosecha, pues evidentemente tú ya tendrías y me la vendes, pues ya tienes el dinero para zanjar las deudas que has contraído. Pero siguiendo la agricultura, una actividad, y sobre todo la agricultura, si quieres por utilizar una palabra quizá no muy correcta, primitiva, sino una actividad que está sometida pues a las incertidumbres del tiempo. Si la cosecha fallaba, dejabas a un montón de familias completamente endeudadas. Y bueno, y el efecto, pues por ejemplo en China, en la India, o sea, toda la inmigración china e india que también que se produjo durante desde el fin de la trata hacia el Caribe, hacia Indonesia y tal, son precisamente campesinos que habían perdido sus bienes cuyas comunidades habían sido privadas de los bienes comunales, y que la gente para pagar este tipo de impuestos se había tenido que endeudar y no podía zanjar las deudas. Lo que habitualmente se conoce como liberalización de la tierra significa realmente el proceso de convertir la tierra en una mercancía, comprable, vendible, divisible y de libre uso por su propietario. Lo que habitualmente se conoce como liberación de la fuerza de trabajo, en la práctica consistió en la desposesión de la población de los medios de subsistencia, su expulsión de los campos. El concepto de liberalización del trabajo implicó realmente la transformación del trabajo en una mercancía, pues las masas desposeídas necesitarían a partir de ese momento vender su fuerza de trabajo para poder vivir. De esa forma se establecieron las relaciones de producción capitalista. El ascenso de las relaciones capitalistas de propiedad de la tierra tuvo doble importancia. Por una parte, supuso la ruptura de los sistemas de coerción extraeconómica centralizados o descentralizados, por los que la clase señorial había extraído gravámenes a los productos directos y había mantenido ciertos derechos señoriales. Por otra, hizo que quedaran separados de la posesión de la tierra los productores directos, los campesinos, que antes tenían acceso directo fuera del mercado a todos sus medios de subsistencia. La estructura productiva que surgió, por lo tanto, se distinguió por la aparición de una nueva clase de agricultores arrendatarios, de riqueza variable. Estos productores estaban libres de los antiguos controles señoriales, pero privados de la posesión directa del suelo y, por lo tanto, del acceso directo a los medios de subsistencia. Acabaron dependiendo del mercado para vivir y sometidos a arrendamientos competitivos, lo cual proporcionó los medios para mantener a la clase dominante de terratenientes. Habiendo perdido así el escudo que los protegía de la competencia, los arrendatarios no tenían más opción, si deseaban conservar sus explotaciones agropecuarias, que producir competitivamente para el mercado y así intentar reducir costes. En consecuencia, para sobrevivir se vieron obligados a especializarse, a acumular excedentes e innovar. En primer lugar, los intentos de recortar costes en todo el sistema condujeron a la mejora de la producción agrícola, especialización de los cultivos por tipo de suelo, ecología regional, innovaciones técnicas. En segundo lugar, los procesos de diferenciación social derivados del éxito desigual en la respuesta al mercado, así como el rápido crecimiento de la población, dieron como resultado, con el tiempo, la acumulación de tierra y de los medios de producción en manos de una dinámica clase de agricultores arrendatarios capitalistas. La cruz de la misma moneda fue la aparición de una creciente clase de personas con una cantidad mínima de tierra
o sin tierra, que necesitaban conseguir un empleo para ganarse la vida y que proporcionaban mano de obra para la industria naciente. Ahí nacía el proletariado. Este proceso, que como nos podemos imaginar fue muy complejo, sin embargo nos puede ayudar a entender uno de los pilares que sostienen el capitalismo, la mercantilización de todo, la mercancía. La primera gran mercancía fue la tierra, principal medio de producción y subsistencia, que a su vez permitió la segunda gran mercancía, el trabajo, es decir, las personas. Y a medida que se mercantilizaba el mundo, el dinero se fue convirtiendo en una mercancía universalmente intercambiable, es decir, que su acumulación permitía a su vez continuar con el ciclo de acumulación de capital, al mismo tiempo que las clases trabajadoras necesitaban intercambiar su trabajo por ese dinero que les permitiese acceder a los bienes necesarios para la vida. Parece sencillo, y aunque no lo sea, podemos ver aquí los orígenes agrarios del capitalismo, los orígenes de esas relaciones sociales que definen el capitalismo. Vayamos nuevamente al caso inglés, que suele ser tratado como paradigmático. La vieja clase señorial en un momento dado se transforma en clase terrateniente, de la misma forma que una clase nueva, la gentry, formada principalmente por la baja nobleza y miembros de la burguesía inglesa, va acaparando las tierras con objeto de tener un rendimiento económico. Esto es producir para el mercado. Tanto por la importancia de la lana para el pujante comercio textil como para el propio comercio alimenticio. Esto implica intensificar el trabajo para obtener una mayor productividad. ¿El campo inglés toma una dirección capitalista en estos tiempos? Sí, bueno, evidente. Es un poco, digamos, si me permites un momentín comentar un poco estas cuestiones de los sistemas de cultivo, que no sé si a lo mejor... se ha manejado aquí mucha información y a lo mejor algún oyente se ha quedado un poco perdido. Como comentaba un poquitín antes, digamos que había el sistema tradicional ha sido un sistema de cultivo antes, digamos, de esta revolución agraria, lo que se llama el sistema de redotación trienal con barbecho. Digamos, en el norte esto sería más bien para el norte de Europa, digamos, la Europa mediterránea, o sea, como podría ser España, Italia, ha sido un poco distinto, porque han sido normalmente sistemas de año y vez, donde, digamos, el cultivo de un cereal, se compaginaba con un barbecho, pero bueno, es distinto. Digamos que en las zonas así más húmedas, como puede ser Inglaterra, como puede ser Flandes, como puede ser el norte de Italia, pues empezó a experimentar con otro tipo de rotación de cultivos. Era una rotación cuatrienal, o sea, una rotación que, digamos, que al cultivo de trigos vendría luego un cultivo normalmente de nabos, después de un cereal de primavera como la cebada, y posteriormente pues tréboles o plantas forrajeras. Entonces la ventaja que tenía ese sistema cuatrienal con respecto al sistema trienal con barbecho que estábamos comentando antes es que en todo momento la tierra estaba cultivada.
Y además era un sistema que permitía pues el hecho de que pues fuesen plantas forrajeras y tal, permitía, digamos, el mantenimiento de muchas cabezas de ganado. Lo que pasa es que para que este sistema funcionase, insisto, primero tenías que acercar la tierra, porque el momento que dejabas que entrase el ganado a pastar, pues se comía las cosechas, con lo cual o pisaba las cosechas, las aplastaba, con lo cual había que cercarlo. Y entonces, bueno, pues primero tú necesitabas unas dimensiones mínimas, o sea, para que fuese rentable, digamos, el esfuerzo que estaba realizando, y segundo, necesitabas una cantidad mínima de capital, que a veces podía ser muy cuantiosa, pues para tener el ganado en un sitio. Es decir, necesitabas construir los establos, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, digamos que los hogares que podrían hacer las inversiones en capital para acercar las tierras, construirlos en establos, introducir los nuevos, la nueva rotación de cultivo e incluso tener un margen de maniobra por si la cosa salía mal, que era perfectamente posible, pues no era algo que estuviese al alcance de todo el mundo, muy lejos de eso, sino que solamente una clase podría ser la que se permitiese realizar este tipo de inversiones. Estamos hablando en todo momento de un proceso de mercantilización de la tierra. Sí, efectivamente. El principal medio de subsistencia de la población en estos momentos, por lo que la gente ya no tiene acceso a los medios de subsistencia. En este sentido, entiendo que tendría que acudir al mercado, es decir, proletarizarse. Sí, efectivamente. Eso es lo que se trata, o sea, por una parte tú tienes, tienes una comunidad que, bueno, pues que hasta ese momento, hasta los cercamientos, pues sabía que tenía lo que has comentado antes de la propiedad difusa, ¿no? Es decir, en el sentido de que dices, bueno, por una parte, o sea, mis vecinos tienen unas obligaciones de abrir los campos para que pueda pastar el ganado. Al mismo tiempo hay una serie de bosques en los que, bueno, pues yo puedo recurrir para completar así un poco los ingresos. Pero claro, en el momento que aquello se cierran también las fuentes de ingresos que habían permanecido allí. Al mismo tiempo, en el momento que empiezan a aparecer diferencias de renta, de riquezas muy considerables entre los vecinos, pues todas estas instituciones, digamos, de índole colectivo, que, bueno, pues que necesitan lo que podríamos definir un compromiso republicano o un compromiso de la comunidad, pues para abrir para convertir los pastizales, para que cuando, pues por ejemplo, se va al bosque a recoger las hojas para alimentar el ganado, pues se hagan en una misma fecha y así no abusar y seguir manteniendo el ciclo vital de reproducción del bosque. Pues claro, digamos que en el momento que las diferencias sociales se acrecientan muy considerablemente, pues claro, pues aquello no, es decir, aquello menor es el compromiso para mantenerlo, con todo lo que esto significa de un deterioro de las condiciones de vida de los sectores más modestos. Y evidentemente, pues claro, en el campo la alternativa que tienen estas familias que se han visto completamente perjudicadas por este proceso es o bien es decir, que trabajar como jornaleros en las grandes haciendas que se están formando, o bien emigrar a la ciudad, o bien el bandidaje, o bien la deportación a Australia. Australia, precisamente, las primeras jornadas son precisamente gente que, bueno, pues que ha sido castigada precisamente por estas leyes draconianas erigidas en defensa de la propiedad privada. Sí, fueron una buena mano de obra tanto para las colonias americanas como para Australia. Sí, no, evidentemente, claro. Máxime y además, si tú además, bueno, si una mano de obra prácticamente una cosa que no se comenta, o sea, la historia de las plantaciones en América, bueno, es un trabajo durísimo y ya antes, digamos, de la generalización del trabajo esclavo africano, se ensayó también con lo que se llamaba el trabajo de endeudado, que normalmente eran braceros irlandeses que lo habían perdido todo, o bien que fueron deportados a estos sitios, o bien que, bueno, que por sus deudas pues se vendieron, digamos, a ricos colonos en Nueva Inglaterra, en lo que es Norteamérica, y fueron allí a trabajar durante 5 años y tal, unas condiciones cercanas a la esclavitud.
Sí, el concepto de servant. Servant, exactamente, exactamente. Sí, bueno, incluso iban recolectando de los orfanatos a gente para llevarlos allí. Sí, claro, evidentemente es un proceso disciplinario, o sea, ciertas, es decir, Dickens, con todas las críticas que se le puede plantear, porque a veces es cierto que es una literatura que a veces resulta un poquitín sensiblera, pues claro, la historia de las workhouses y los orfanatos y estas cosas, pues da una idea muy precisa de lo que fue aquello. Y claro, la revolución industrial pues tuvo una de las condiciones, una mano de obra prácticamente baratísima, muy barata en el interior, precisamente por esta privatización de los comunales. Más un factor que yo creo que es fundamental, que no se comenta tanto, aunque bueno, a lo mejor nos pilla un poco lejos, que bueno, que la materia prima de la revolución industrial era el algodón, que se cultivaba un poco en un sistema de plantaciones esclavistas en América. Pues lo que nos estás contando, entiendo que ese paso, ¿no? Esa dirección capitalista que tomó la agricultura, primero en Inglaterra y luego en el resto de lugares, se produjo una intensificación del trabajo y mejoras técnicas, ¿no? Que a su vez provocarían que buena parte de la población agraria no fuera necesaria para la producción, ¿no? Por lo que de alguna forma tuvieron que emigrar a las ciudades para vender su fuerza de trabajo, es decir, fue la mano de obra que luego iría incorporando a las fábricas. Sí, bueno, sí me gustaría, aunque es un tema que da para mucho. Comentaba un poquitín antes, el proceso que has descrito, yo creo que muy precisamente es impecable y efectivamente es así. Sí me gustaría aquí hacer una serie de reflexiones un poquitín en voz alta. Digamos que el proceso de acercamiento, por una parte, iba a producir grandes haciendas compactas, cerradas, valladas y normalmente de grandes dimensiones. Efectivamente, estos iban a traer unas productividades del trabajo, de la tierra, o sea, muy grande, y parecía que efectivamente que la gran explotación pues era un poco la solución al problema agrario, o sea, que una condición inexorable del progreso era tener grandes haciendas. Así se vendió, por lo menos. ¿Perdón? Que así se vendió, aunque sí, aquí se vendió, pero hay una cosa que yo creo que sí es fundamental, que a veces no se tiene suficientemente en cuenta. Una gran explotación tiene un problema grandísimo, que es la diversidad de suelos, o sea, es decir, el campo y sobre todo ciertos cultivos requieren una mano de obra muy concienciada, una mano de obra muy experta, muy avezada. Entonces, cuando tú tienes un proceso que lo que estás produciendo es un proletariado rural que como lo ha perdido todo, lo único que fue hacer su fuerza de trabajo, evidentemente la caída de los salarios es brutal. Entonces, claro, el momento que la gente tiene la mínima posibilidad o la expectativa de poder mejorar su condición, pues lo primero que hace es emigrar. Entonces, estos sistemas de grandes explotaciones, un problema importante y bastante considerable que tienen, es que, claro, en el momento que se producen, o sea, estas amenazas de subidas salariales, hay problemas, o sea, entre otras razones, porque claro, pues tú tienes una gran explotación, el problema de la diversidad de los suelos es considerable, porque bueno, pues hace que tu terreno pues pueda ser víctima de plagas o por una aplicación de unos métodos estándares en la tierra que no son apropiados para el terreno. Pero claro, mientras que la mano de obra sea baratísima, de alguna manera suples esta deficiencia que tienen las grandes explotaciones. Insisto, el problema en el momento que la gente tiene posibilidades de emigrar o se puede, digamos, organizar política y sindicalmente para luchar por sus derechos, pues las ventajas de las grandes explotaciones pues se ponen en tela de juicio. Y para eso es fundamental, insisto, el papel del Estado, precisamente para reprimir cualquier veleidad que pueda implicar un aumento de los salarios. O sea, que este proceso no ha sido, digamos, de un aumento de la productividad, por lo tanto una menor necesidad de mano de obra, por lo tanto inmigración, sino que en todo momento yo creo que es importante insistir el peso decisivo que tenían los factores políticos, incluso a veces más, digamos, más que que factores, por así decirlo, económicos o edafológicos, ¿no? Por así decirlo.
Entiendo que se dieron, como nos estabas comentando, muchos procesos de resistencia. En este sentido estoy recordando a Edward Thompson, que has citado antes, de enfrentamiento a ese nuevo paradigma de propiedad privada. Thompson, que fue un gran estudioso de estas resistencias, nos habla de resistencias en forma de cartas amenazadoras, incendios y asaltos de casas a los propietarios, motines, marchas del hambre donde iban a la casa de algún comerciante que estuviese vendiendo a un precio excesivo, lo amenazaban y coaccionaban para que vendiese al precio que ellos obligan a vender, ¿no? Al precio que consideraban justo. Cortar carreteras para evitar que los propietarios del grano, por ejemplo, lo llevasen a otra región para venderlo a un precio mayor. Es decir, existieron esas resistencias. Bueno, vamos, esas resistencias han existido absolutamente siempre y en toda la geografía, o sea, es decir, no, es decir, en contra de un poco una visión muy conservadora del campo como el paraíso de unas relaciones de deferencia, de respeto, y bueno, el caso de Thompson, que yo recomiendo su lectura encarecidamente, bueno, pues es clamoroso, o sea, Thompson hace una recopilación en sus libros de todas estas cartas amenazantes que estabas mencionando antes, pero es que fue un proceso que no fue en ningún momento exclusivo por supuesto a Inglaterra, o sea, es decir, en prácticamente todo insisto, la extensión de este modelo de grandes explotaciones cercadas, valladas, compactas, orientadas hacia los mercados exteriores, pues se extendió con mayor éxito por todo el mundo, y en todos las resistencias fueron muy considerables. En el caso de máxime, yo me atrevería a decir máxime incluso en aquellas poblaciones que no eran propiamente, no eran tan agrarias como nómadas. Y estoy pensando concretamente, por ejemplo, en las comunidades indígenas de América, donde ahí se encontrarían con una oposición muy tenaz a la extensión de este modelo. Pero bueno, pues por ejemplo, la historia de la Argelia colonial, es decir, donde bueno, pues sobre todo a partir de 1870 el Estado colonial vino con una materia de leyes que en el campo eran conocidas con el nombre de la ley de los colonos, pues las resistencias fueron enormemente considerables. Entonces, es interesante hasta qué punto, es decir, digamos que el nacionalismo moderno, pues por ejemplo de Argelia, tiene sus raíces precisamente en estas rebeliones agrarias, pues es un tema que yo creo que es muy interesante y que merece bien la pena estudiarlo. Si me permites una cosa, en el caso de España, creo que también, yo creo que el siglo XIX español y por consiguiente el siglo XX español no se entiende precisamente si se hace abstracción de estos procesos, o sea, las desamortizaciones, los cercamientos que bueno, pues que prácticamente se empiezan a teorizar desde finales del siglo XVIII, o sea, poniendo un poco como modelo el caso británico, pues bueno, pues conducen a las desamortizaciones de Mendizábal en 1833 y posteriormente a la desamortización de bienes comunales, la desamortización de Mendizábal, sí, y posteriormente, unos 20 años después, la desamortización de Pascual Madoz. Entonces, bueno, pues las resistencias en el campo tuvieron la forma de las partidas carlistas. Es decir, hasta qué punto, yo diría, me atrevería a decir, probablemente haya, vosotros podráis, y muchos oyentes que conozcan este tema mejor que yo me puedan corregir, pero por lo menos en las primeras guerras carlistas, el peso que tiene la defensa de un sistema agrario, todo el arcaico que quieras, pero donde hay una serie de garantías a los sectores más modestos de la población, yo creo que tiene es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de entender el carlismo. Y para entender la propia existencia y la creación de la Guardia Civil... ese tema es fundamental. O sea, la Guardia Civil originalmente, si no recuerdo mal, aunque si en esto me equivoco, por favor, le ruego que me parece que se monta originalmente antiguos secuaces de la cuadrilla de José María el Tempranillo. Que bueno, que ahí lo pone, pero evidentemente el primer objetivo de la Guardia Civil es el mantenimiento del orden, entendido evidentemente como de la que la propiedad sagrada, de la propiedad privada es auténticamente sagrada y por una parte bendecida por la Iglesia y por otra parte protegida por la Guardia Civil.
Sí, bueno, escuché en cierto programa de historia en la SER a un comandante de la Guardia Civil que le entrevistaron y hablaba de los orígenes y razones por los que se creó la Guardia Civil y fue bastante sincero y dijo que una era el poner el orden en el campo, ¿no? En cuanto al bandidaje, y por otro lado, en el caso de las ciudades, al movimiento obrero, ¿no? Anarquistas, sí. Bueno, eso es evidente, hombre. Hemos citado a Thompson, es decir, pero evidentemente sería imperdonable que necesitásemos otro grandísimo historiador que es Erich Hobsbawm. Erich Hobsbawm, que bueno, no hace falta mencionarlo ni presentarlo, pero uno de los libros que yo más he disfrutado leyendo ha sido el de Bandidos. Sí. Es decir, y entonces, claro, pues es este libro, que es auténticamente delicioso, pues es también un poco de estas resistencias agrarias. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, la tesis de Hobsbawm era muy simpática, porque él venía a decir que en el fondo el bandido es un socialdemócrata. O sea, en el sentido de que, bueno, el bandido pues no cuestiona tanto el orden, sino que él normalmente se erige como defensor de los pobres contra los agravios cometidos con los poderosos, normalmente digamos, y normalmente el bandido cree o hace creer que bueno que el rey o las altas autoridades del Estado no conocen los atropellos de los poderosos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente Hobsbawm comenta también que claro que esta es la visión que digamos que cultivan los romances, cultiva también el propio bandido y eso, pero en última instancia digamos que el propio bandido también llega a un modus vivendi con las autoridades, porque normalmente en terrenos de difícil acceso, intrincados y además donde hay una hostilidad flagrante por parte de la población originaria, pues también las propias unidades militares o de mantenimiento del orden tampoco quieren entrar en una batalla. Entonces digamos que a todo el mundo le resulta mejor que el bandido cultive esta imagen, si quiere ser un poco romántica, porque tampoco cuestiona radicalmente el orden social. Entonces si quiere cuestionarlo, entonces ya tiene que adoptar una ideología verdaderamente revolucionaria. Hobsbawm comentaba el caso de Pancho Villa y Emiliano Zapata. O sea, Pancho Villa, bueno, pues en última instancia, con la simpatía que pueda producir su figura, no dejaba de ser un cuatrero, lo digo con todo el respeto, con las habilidades que requiere esta actividad. En cambio, digamos, el planteamiento político y en cierto sentido el fundador de la figura que ha formado más en México moderno es Zapata, no Villa. Sí. Bueno, en cualquier caso, discrepo bastante en los posicionamientos de Hobsbawm respecto a esa tesis que maneja de lo de la rebeldía primitiva y demás. Sí, no. Que parte de un prejuicio un poco también desde su punto de vista de partido. En buena parte, me siento más cercano a P. Thompson, que creo que los trata con bastante más cariño. Sí, por supuesto. Pero de todos modos sigo creyendo que el libro de Bandidos es maravilloso, aunque sea para debatir sus tesis o criticarlas. Por supuesto. Sí. Bueno, hemos estado hablando de muchas cosas, hemos estado hablando de ese proceso de mercantilización del campo, de lo que la proletarización que implicó, ¿no? Y bueno, y que como consecuencia sería esa nueva implantación de las relaciones sociales de producción capitalista, ¿no? Entre patrón y obrero, entre capitalista y asalariado, ¿no? Y bueno, que sería en buena parte fundacional del capitalismo, o que daría ese empujón definitivo, ¿no? A que el capitalismo se convirtiese en el modo de producción dominante. Nos vamos a quedar un poco aquí con este repaso histórico que nos sirva un poco como introducción a los próximos programas que dedicaremos sobre el funcionamiento del capitalismo. César, muchas gracias, un placer como siempre hablar contigo. No, el placer y el honor es mío y es que ricasco. Suri. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. Radio Libre. Porque el conocimiento debe ser libre. Un marco institucional favorable al mercado, es decir, a que hubiera una libre movilidad del factor tierra, del factor trabajo y del factor capital. De manera que lo que hicieron las revoluciones liberales fue crear ese marco.
Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es ese castillo? ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. Este sistema te da una oportunidad de desarrollarte según tu capital. Ya no hay esclavitud. ¡Qué mundo tan feliz! Ya no hay esclavitud. ¡Qué mundo tan feliz! Se llevó a cabo, como le he dicho antes, un cambio institucional que dio libertad a los factores productivos. La tierra se convirtió en una mercancía. Esto conudo que uno pueda definir dentro de un círculo y sin poder salir. Ya no hay esclavitud. ¡Qué mundo tan feliz! Ya no hay esclavitud. ¡Qué mundo tan feliz! Unas reformas agrarias, una supresión de derechos jurisdiccionales, la supresión de los gremios, la supresión de las aduanas interiores, la liberalización del comercio exterior, la creación de leyes que permitían el mercado. Ya no hay esclavitud. ¡Qué mundo tan feliz! Ya no hay esclavitud. ¡Qué mundo tan feliz! Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. La capacidad coactiva que tiene el capitalismo, de manera que si tú haces huelga no comes, no la tenían los regímenes precapitalistas, ¿no? Porque todo el mundo sabe o debe saber que en la Edad Media si el campesino no paga las rentas no se muere de hambre, el que se muere de hambre es el señor. El poder no es un lugar, no es una silla desde la que te sientas y organizas el mundo, sino que el poder es un conjunto de relaciones. En el momento en el que yo no te obedezco, tú ya no mandas, ¿no? Y entonces el objetivo ya deja de ser la toma del poder y el objetivo empieza a ser la autoorganización para ejercer el poder que de por sí tenemos, ¿no? Hay otra cosa que es importante. El capital, además de ser dinero para obtener un beneficio, es dinero para obtener un beneficio en una situación de capitalismo donde supone que existe también el trabajo asalariado. Porque el trabajo humano está convertido en mercancía ahora. Esto también desde que existe el capitalismo. Ha habido que convertir a los hombres y mujeres en seres que tienen que vender su fuerza de trabajo para que el capitalismo tenga lugar y se desarrolle. Y entonces, necesariamente, lo que el capitalista hace es utilizar su dinero
para obtener un beneficio con la producción de todo aquello que comprará para vender después. Pero además hay que tener en cuenta que el capital es también el tipo de relación social. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado no de forma tradicional como antes, con el trabajo de los demás para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. El capital supone también ese tipo de relación en la que hay un señor o unos señores, unos agentes económicos que tienen el dinero, que mediante la utilización del trabajo de los otros va a obtener un beneficio. Y eso es parte de la estructura del capitalismo y es parte de la estructura del capital. El capital es dinero utilizado para beneficios por un lado y la relación social que eso conlleva. Por ejemplo, en la época feudal, el siervo estaba explotado por el señor, pero no vendía su fuerza de trabajo. En el capitalismo, lo que hace un trabajador es ir a un sitio a ver si le dan trabajo. Y si le dan trabajo quiere decir que le compran la capacidad de trabajar que tiene. Es decir, que esencialmente en el capitalismo, lo primero que se tiene que convertir en mercancía es el trabajo humano. Habremos leído todos algunas cosas que dicen al final de la sociedad feudal el hombre se convirtió en un ser libre. ¿Qué quiere decir que era libre? Que podía venderse a sí mismo, no como ser humano, sino como capacidad de trabajo. El carácter de mercancía es tan importante como lo has señalado tú desde el principio, porque lo primero que se convierte en mercancía en el capitalismo es el trabajo humano. Efectivamente es lo que sucedió cuando se empezaron a expulsar a los trabajadores de las tierras que estaban utilizando hasta entonces. El fenómeno de los cercamientos que se inicia en Inglaterra es cuando la persona las familias se quedan sin capacidad de poder producir su propio alimento y entonces tienen que vender su fuerza de trabajo, y para eso los estados, por ejemplo, ejercieron muchísima presión y poder para que eso pasase. La gente no se fue a trabajar a las fábricas alegremente y como primera opción. No, esto no tiene nada de natural. Eso es una relación social. Eso es una relación construida. El poder no es un lugar, no es una silla desde la que te sientas y organizas el mundo, sino que el poder es un conjunto de relaciones. No, esto no tiene nada de natural, Eso es una relación social, eso es una relación construida. Hoy
hemos hablado de esos procesos que acompañaron al establecimiento de las relaciones de producción capitalista y la importancia que tuvo la mercantilización del campo en esos orígenes del capitalismo. Pero no olvidemos que al mismo tiempo, en esos siglos XVII y XVIII, se estaba produciendo una expansión europea hacia el resto del mundo. Se estaba estableciendo un circuito comercial mundializado que fortalecía esta nueva lógica. Precisamente los estados que mejor adaptaron sus economías a la lógica capitalista fueron los que terminaron ganando esa carrera por la conquista del mundo. Es decir, al mismo tiempo que se establecían las relaciones de producción capitalista en determinadas regiones del occidente europeo, esas mismas regiones se erigían en los centros de un sistema mundo regido por esa misma lógica. El ascenso de Occidente como gendarme del mundo, esa primera mundialización, son inseparables del propio establecimiento del capitalismo. Así, los modernos estados europeos se expandieron por el mundo. Expansión que solo fue posible con la combinación de la empresa comercial y el empleo de la fuerza. En próximas semanas continuaremos tratando los entresijos del capitalismo, entre otras cosas las crisis que lo jalonan y su capacidad de mutación. O, por ejemplo, también profundizaremos en la naturaleza y funcionamiento de uno de los protagonistas característicos de ese sistema, la empresa comercial, industrial o financiera, la persona jurídica, la corporación. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, en las ondas libres de Irola y Ratia. Hasta la semana que viene.